Buen día, chicos, tengan todos ustedes. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando una vez más en la materia Historia de la Arquitectura Mexicana. Bueno, antes de dar inicio, voy a comenzar compartiéndoles mi pantalla para que puedan ver el material que les traigo preparado el día de hoy con esta cápsula, la cápsula número 9. Permítanme un momento, vamos a dar inicio con la cápsula número 9. Ok, por ahí ya estoy compartiendo mi pantalla con ustedes. Entonces, vamos a iniciar. La Escuela Nacional de Arquitectura en México ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la arquitectura moderna mexicana. Desde su fundación, ha sido un espacio clave para la formación de los arquitectos más influyentes del país, quienes han dejado un legado de innovación y adaptación de los estilos internacionales a las particularidades culturales, sociales y políticas de México. Los arquitectos que formaron parte de esta escuela, como Carlos Obregón, José Villagrán, Juan O'Gorman, Mario Panini y Enrique del Moral, fueron protagonistas de una época de transición en la que México buscaba encontrar su identidad arquitectónica dentro de la modernidad y al mismo tiempo rendir homenaje a sus raíces culturales. En esta presentación vamos a explorar las contribuciones de cada uno de estos arquitectos y qué impacto tuvo en la evolución de la arquitectura en México durante el siglo XX. Bueno, chicos, como ya lo venimos diciendo, pues en esta cápsula número 9 nos vamos a centrar pues, en esta primera parte en el siglo XX. A inicios del siglo XX, pues México se encontraba en una nueva etapa histórica, marcada por profundas transiciones sociales, políticas y culturales también. Tras la Revolución Mexicana, el país no solamente buscaba reconstruirse físicamente, sino que también estaba buscando redefinir su identidad nacional. Y en este proceso, la arquitectura, claro que jugó un papel fundamental. En el siglo XIX había terminado con una arquitectura afrancesada, elegante, pero ajena a la realidad mexicana. Y en este nuevo siglo exigía una arquitectura más moderna, funcional, pero sobre todo mexicana, capaz de expresar los valores de un país que renacía con una nueva conciencia social. Y en este contexto, pues surgió la Escuela Nacional de Arquitectura de México, que es la heredera directa de la antigua Academia de San Carlos, pero con una visión completamente renovada. Su objetivo ya no era formar arquitectos que repitieran los estilos europeos, sino que hacer profesionales capaces de responder a las necesidades del México moderno, en el sentido de vivienda, educación, salud, urbanismo y desarrollo social también. Esta escuela fue literalmente el laboratorio donde se gestionó la arquitectura moderna mexicana y de ella surgieron figuras de transformación que siempre estuvieron ligadas pues realmente a nuestra arquitectura. Y entre estos grandes protagonistas pues se encuentra Carlos Obregón Santa Cecilia, que es considerado uno de los primeros arquitectos en romper abiertamente con el afrancesamiento del porfiriato. Obregón pues propuso una arquitectura que iba a combinar la modernidad estructural con la identidad nacional, integrando motivos prehispánicos y rasgos de la tradición popular mexicana en sus obras. Y un ejemplo de ello, pues, es el edificio de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, otro de los pilares de esta nueva corriente también fue José Villagrán García, que es considerado el teórico de la arquitectura moderna de México. Villagrán entendió la arquitectura como una ciencia y un arte al mismo tiempo, ya que propuso una visión racional y funcional, pero con un profundo sentido humano. Su famosa teoría de valores arquitectónicos buscaba conciliar la función de técnicas y la estética, afirmando que el edificio debía de ser útil, sólido y bello, pero también expresaba la cultura del pueblo en el que se construía. Y entre sus obras más representativas, pues destaca el Hospital de San Juan de Dios, el Hospital de la Ciudad de México, donde se aplicaron estos principios de higiene y eficiencia espacial, claridad estructural y anticipando el movimiento funcionalista. Además, como maestro de la Escuela Nacional de Arquitectura, Villagrán formó a las generaciones de arquitectos que continuarían con su legado, convirtiéndose en una figura clave para esta transformación del academicismo al modernismo en México. Y igual de esta misma corriente, pues surgía uno de los nombres más revolucionarios de la época, que es Juan O'Gorman. Bueno, O'Gorman
fue el arquitecto que expresó las ideas del funcionalismo a su máxima expresión. Influido por Le Corbusier y el racionalismo europeo, defendía la arquitectura sin ornamento, pero esta basada en función y en la economía de los recursos. Su primera etapa es un ejemplo claro de esta postura, ya que diseñó escuelas primarias para la Secretaría de Educación Pública, que fueron construidas con materiales modestos, pero altamente eficientes, en espacios abiertos, con buena ventilación, con estructuras simples. Pero sin embargo, con el tiempo, O'Gorman evolucionó hacia una visión más orgánica y artística, buscando integrar la arquitectura con el entorno natural, como en el arte mexicano. Su casa, estudio Diego Rivera y Frida Kahlo en San Ángel, es una de las obras maestras de esta síntesis entre el funcionalismo y esta expresión plástica. Y más adelante, su trabajo en la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, con su famoso mural de piedra natural, representa la culminación de esa función entre técnica moderna y la simbología mexicana. También la consolidación de esta nueva visión arquitectónica no había sido posible sin figuras como Mario Pani, perdón, que representó el paso de la arquitectura moderna al urbanismo. Bueno, Mario entendió que el problema de México ya no era solamente construir edificios, sino planificar ciudades completas. Inspirado obviamente por ideas del urbanismo racionalista, este impulsó grandes proyectos de viviendas colectivas, educación y recreación que transformó el rostro de la Ciudad de México. Y entre sus obras más destacadas está el conjunto habitacional Presidente Animal, la ciudad universitaria del UNAM, que esta se realizó en colaboración con Enrique del Moral y otros arquitectos, y el Noacalco Tlatelolco. Pani aplicó principios de organización funcional, usó espacios verdes, vialidades amplias y una integración armónica entre la arquitectura y el urbanismo. Su legado también demuestra que la modernidad no solo es un estilo, sino es una forma de pensar y que la sociedad y de pensar y la ciudad como un organismo vivo al servicio de la sociedad. Y junto a él también debemos mencionar pues a Enrique del Moral, quien además de ser un excelente proyectista, fue un educador y teórico de enorme influencia. Del Moral compartía la visión social de Villagrán y la claridad funcional de Pani, pero con un enfoque profundamente humanista. Su trabajo en la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria simboliza su filosofía, una arquitectura que promueve el encuentro, la reflexión y la comunidad. Del Moral insistía que la arquitectura mexicana debía de ser moderna, sin renunciar a su esencia cultural, buscando siempre el equilibrio entre lo contemporáneo y la sensibilidad local. Su aporte fue esencial para consolidar la idea de que la arquitectura moderna, con una identidad mexicana y una arquitectura capaz de dialogar con el paso sin quedar atrapada en él. Y en conjunto, pues estos arquitectos pues lograron representar distintas etapas de un mismo proceso, la modernización consciente de la arquitectura mexicana. Y pues vamos a empezar a ver, ahora sí que a profundizar con cada uno de ellos. Bueno, empezando por Carlos Obregón Santa Cecilia, que nació en 1901 en la Ciudad de México, fue uno de los arquitectos más destacados en la transición hacia la arquitectura moderna en México. Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura y más adelante viajó a Europa, donde se formó en la tradición del funcionalismo europeo. ¿Y qué influencia tuvo Carlos Obregón? Pues bueno, fue fundamental en la adaptación de los principios funcionalistas y las necesidades mexicanas, proponiendo así una arquitectura que no solo respondiera a la modernidad, sino que también diera una representación cultural de México. ¿Qué aportaciones tuvo Carlos Obregón Santa Cecilia? Pues bueno, fue uno de los primeros en adoptar este funcionalismo en México, que fue un estilo, perdón, que se centraba en la eficiencia y la funcionalidad de los espacios. Propuso, por ejemplo, un diseño que respondía a las necesidades de los usuarios, pero sin sacrificar la estética. Y en los proyectos destacados, pues está el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que este edificio se convirtió en uno de los íconos de la arquitectura moderna mexicana, y su diseño funcionalista y el uso de concreto armado son representativos de la era moderna. También la Casa de Cultura de Oaxaca, y en este proyecto Obregón integró la arquitectura moderna
con elementos tradicionales oaxaqueños, creando así una fusión de formas simples y materiales locales como piedra. Y aquí podemos ver en estas imágenes, pues lo que es la Casa de Cultura de Oaxaca. Y vemos cómo, pues la construcción es simple, con, ahora sí que bastantes arcos, pero en su mayoría es piedra. ¿Cuál fue el legado de Carlos Obregón? Bueno, no solamente diseñó viviendas, sino que también se dedicó a crear espacios públicos que promovieran la interacción social. Su enfoque se centraba en la accesibilidad de la creación de lugares de enriquecimiento cultural, la integración con la naturaleza. Muchos de sus proyectos, como la Casa de Cultura, muestran una integración entre el diseño arquitectónico y el entorno natural, una de las características claves de su estilo. Por su parte, José Villagrán García y Juan O'Gorman fueron figuras fundamentales de la arquitectura moderna en México. Ambos arquitectos fueron miembros clave de la Escuela Nacional de Arquitectura y juntos influyeron significativamente en el desarrollo de la arquitectura funcionalista y la integración de elementos nacionales en la arquitectura moderna. Villagrán y O'Gorman compartían la visión de una arquitectura que fusionara lo moderno con lo tradicional, reflejando así la identidad cultural mexicana mientras esta se adaptaba a las tendencias arquitectónicas internacionales. O sea, buscaban estar a la vanguardia. ¿Qué aportaciones tuvo José Villagrán? Pues fue uno de los principales arquitectos en adoptar el funcionalismo en México, influenciado por la escuela de Bauhaus en Alemania. Su trabajo se enfocó en la racionalidad de los espacios y la simplicidad de las formas. Sus proyectos clave destaca la casa de estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, que es la que podemos ver aquí en la imagen, que es uno de los diseños más emblemáticos donde integró la vivienda privada con el arte mural. También la casa de estudio Juan O'Gorman es un diseño moderno funcionalista con énfasis en el uso del espacio y la luz natural. Aportaciones de Juan O'Gorman. Bueno, O'Gorman fue conocido por incorporar elementos simbólicos en sus diseños, especialmente el muralismo y elementos autóctonos reflejando la identidad mexicana. Y sus proyectos clave, pues destaca la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria. Y ese mural que decoró el edificio muestra la historia y la cultura de México, pero de una manera visual, integrando la arquitectura con la educación y sobre todo la identidad de México. Como lo podemos ver aquí en esta imagen, donde vemos pues que aparte de ser arquitecto, pues también fue un muralista. Ahora, Mario Pani creció en la nació en 1911 en Ciudad de México y se convirtió en uno de los arquitectos más destacados de la arquitectura moderna mexicana. Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura y más tarde se formó en el movimiento moderno europeo. Durante su formación, Pani estuvo influenciado por las ideas del funcionalismo y el movimiento moderno europeo. Sin embargo, su trabajo en México estuvo profundamente marcado por los problemas sociales y urbano-habitacionales que enfrentaba el país tras la Revolución Mexicana y la urbanización acelerada del siglo XX. La vivienda social fue uno de los principales focos de su obra, buscando soluciones innovadoras para mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad mexicana. ¿Cuáles fueron las aportaciones de Mario Pani a la arquitectura? Pues bueno, Pani fue pionero en el diseño de la vivienda popular y la planeación urbana en México. Su enfoque estaba en resolver los problemas habitacionales de la clase obrera y crear así espacios urbanos funcionales, que estos respondieran a las necesidades sociales de la población. A diferencia de muchos contemporáneos, Pani aplicó el funcionalismo al diseño de viviendas y urbanismo y abogó para la creación de espacios habitacionales económicos, pero bien diseñados, lo que permitió así una construcción masiva de viviendas sin sacrificar calidad, estética y funcionalidad. ¿Cómo podemos ver los edificios que diseñó Mario? Por ejemplo, el conjunto habitacional Presidente Alemán en 1940, que fue uno de los proyectos más emblemáticos de Mario Pani y una de las primeras grandes obras de vivienda social en México. También este conjunto habitacional estaba destinado para la clase obrera y fue diseñado con un enfoque funcional, utilizando concreto armado y esquinas rectas para aprovechar el máximo espacio posible. También la unidad habitacional en
Noalco Tlatelolco, en 1957, fue uno de los proyectos más importantes de PANI, construido durante el desarrollo del urbanismo masivo en la Ciudad de México. La unidad habitacional fue diseñada para acomodar a miles de personas y se convirtió en uno de los elementos más representativos de la arquitectura modernista mexicana, que inclusive esta unidad habitacional es la que vemos en la imagen anterior. Bueno, Enrique del Moral fue un arquitecto mexicano que destacó por su estilo minimalista y funcionalista, creando espacios eficientes y elegantes a través de un diseño austero. Del Moral fue uno de los arquitectos que popularizó el minimalismo en la arquitectura mexicana, buscando crear espacios limpios y eficientes sin sacrificar la estética. Dentro de sus proyectos clave destaca Casa Lago y Casa del Arquitecto. Casa Lago es un proyecto que integró la arquitectura moderna en el entorno natural, utilizando materiales como madera y concreto, mientras que la Casa del Arquitecto fue un diseño residencial que muestra su capacidad para crear viviendas funcionales con un estilo sencillo pero elegante. Y finalmente, en conclusión, la Escuela Nacional de Arquitectura en México ha sido un espacio clave para el desarrollo de la arquitectura mexicana moderna. Los arquitectos que formaron parte de esta escuela, como los que ya mencionamos, no solamente dejaron huella en los edificios que diseñaron, sino que también influyeron profundamente en la evolución del diseño arquitectónico en México. Y cada uno de ellos contribuyó a la creación de espacios funcionales, estéticamente innovadores, pero profundamente conectados con la historia y la cultura de México. Su legado sigue siendo fundamental para la comprensión de la evolución de la arquitectura del país. Y pues finalmente también podemos decir que gracias a ellos México dejó de ser un país que copiaba estilos para convertirse en un referente internacional del modernismo latinoamericano. Y su legado no solamente se mide en edificios, sino en la manera en la que enseñaron a pensar en la arquitectura como un acto de creación, de identidad y sobre todo de responsabilidad social. Y en síntesis, el siglo XX fue el tiempo en el que la arquitectura mexicana alcanzó cierta madurez, dejando atrás la imitación y encontró voz propia, una voz que resonaba con los ideales de justicia, de progreso y de belleza en un México que, a través del arte de construir, buscaba definirse a sí mismo como una nación moderna y consciente de su historia. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado esta cápsula, la cápsula número 9. Les recuerdo mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrio Saucedo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias a todos.